Un vecino. Una noche. Un golpe en la pared. Una bolsa de basura. Huida. Gritos. Me mudé, buscando tranquilidad, un lugar donde no pasaran cosas raras, un lugar donde uno pudiera respirar sin sentir que alguien te observa. Pero desde el primer día entendí que me había equivocado. De hecho, creo que el error empezó desde el momento en que escuché la risa de mi vecino, antes incluso de saludarlo. Era una risa que no sonaba como la de alguien feliz, sonaba como la de alguien que disfruta algo que no debería. Vine a este barrio porque parecía normal. Casas pequeñas, árboles alineados, vecinos que cortan el césped los fines de semana. Ya sabes, la típica escena que uno espera cuando quiere alejarse de todo. Pero el primer detalle extraño apareció cuando llegué con mis cajas. Solo estaba abriendo el maletero cuando escuché un golpe fuerte del otro lado de la cerca. Pensé que quizás se le cayó algo al vecino, pero después escuché un susurro. No entendí lo que decía, pero lo sentí, como si me estuviera hablando a mí. Intenté ignorarlo. No quería parecer paranoico, pero tengo que admitir que algo dentro de mí ya estaba diciéndome que ese lugar tenía una vibra rara. Aún así seguí descargando cajas, como si nada pasara. En la tarde, mientras metía mis cosas, lo vi por primera vez. Él ya estaba afuera, apoyado en su cerca, mirándome como si ya me conociera desde antes, como si supiera algo sobre mí que yo mismo no sé. No dijo hola, ni bienvenido al barrio, ni nada típico de alguien educado. Solo dijo: por aquí no pasan muchas cosas. En ese momento pensé que simplemente era una persona algo rara, pero lo que vino después me hizo entender que era algo mucho peor. La primera noche tenía cajas por todos lados. Tenía que acomodar las cosas, me sentía cansado, pero aún así me acosté sin pensar en nada. A medianoche, escuché un golpe tan fuerte en la pared que pensé que se había derrumbado algo. Me levanté de inmediato, escuché arrastrar algo, luego un grito ahogado, como si alguien tratara de pedir ayuda, pero alguien más lo hubiera callado de golpe. Después, silencio, un silencio largo e incómodo. Me quedé quieto en la oscuridad, dudando si acercarme a la pared o llamar a alguien, pero no conocía a nadie en el vecindario y no quería parecer el nuevo loco que llama a la policía por ruidos, así que lo dejé pasar. A la mañana siguiente, cuando salí a tirar la basura, él también salió. Actuaba como si nada hubiera pasado. Traía guantes y un costal. No quise preguntar qué había dentro, pero el costal se movía. Muy poco, casi imperceptible, pero se movía. Ese día decidí evitarlo. Me mantuve ocupado con mis cosas, pero cada vez que pasaba cerca de la ventana, lo veía. No hacía nada, solo estaba parado en su jardín, mirándome, como si estuviera esperando a que yo hiciera contacto visual para iniciar algo. No sé por qué, pero algo. A la segunda noche los golpes regresaron, pero esta vez fueron más fuertes, más constantes, como si alguien estuviera luchando contra algo o alguien. Luego escuché una risa, esa misma risa que había escuchado el primer día. No parecía la risa de alguien que ve una película divertida. Sonaba como la risa de alguien que acaba de ganar un juego cruel, de alguien que disfruta la desesperación ajena. Apreté la mandíbula para no hacer ruido. No quería que él supiera que yo estaba despierto. No quería que pensara que estaba escuchando lo que sea que estuviera haciendo. Me mantuve contra la pared, sin moverme, respirando despacio. Pero los golpes seguían, primero fuertes, luego más suaves, luego un sonido,
como de algo siendo arrastrado. Después un impacto fuerte contra el piso. Y de repente, nada más. Ese nada fue peor que todo lo anterior. El silencio llegó tan rápido, tan seco, tan absoluto que sentí que me tragaba. Miré mi reloj. Eran las 2 de la madrugada. Pensé en asomarme por la ventana, pero temía que él estuviera ahí, en la oscuridad mirando en mi dirección. No sé por qué, pero imaginaba que pudiera pasar. Lo imaginaba fijo, inmóvil, como si supiera exactamente el punto donde yo estaría observando. Decidí no mover ni una cortina. Dormí mal esa noche. Cada pequeño ruido me hacía saltar, incluso el crujido de la casa parecía un aviso de que algo se acercaba. A la mañana siguiente, cuando salí al porche, él ya estaba afuera. No sé cuánto tiempo llevaba ahí, pero estaba parado, mirando su jardín, como si nada hubiera pasado. No llevaba el costal del día anterior, pero sí traía una mancha oscura en el brazo, una mancha que intentó cubrir con la mano cuando me vio. No dije nada, solo bajé la mirada y fui rumbo al bote de basura. Sin embargo, cuando pasé cerca de su casa, noté algo extraño. La puerta trasera estaba abierta, apenas unos centímetros, como si alguien hubiera salido deprisa. Y sobre el marco había marcas, parecían arañazos, pero no de un animal. Eran más largos, como de dedos o uñas humanas. Me apresuré a entrar de nuevo en mi casa. No quería darles motivos para hablar conmigo, pero aunque no lo miré, sentí su mirada cargada en mi nuca. No sé cómo explicarlo, pero era la mirada de alguien que está evaluando algo. No curiosidad, no cortesía. Era como si estuviera haciendo una lista mental y yo fuera uno de los ítems. Durante el día traté de distraerme. Puse música, cociné, intenté ordenar el caos de cajas. Pero cada golpe que daba una puerta, cada timbre del teléfono, me hacía recordar los sonidos de la noche anterior. Me acerqué a la pared varias veces, solo para asegurarme de que no escuchara nada. Y no se escuchaba nada. El silencio se sentía como la calma de un depredador descansando después de un ataque. Esa noche, sin embargo, algo cambió. Los golpes no empezaron a medianoche, no hubo gritos, no hubo arrastrar objetos, no hubo risas, no hubo absolutamente nada. Y ese vacío encendió todas mis alarmas. Porque cuando alguien hace ruido todos los días a la misma hora y de pronto deja de hacerlo, no es porque esté durmiendo mejor. Algo pasa, algo siempre pasa. A las 11:30 escuché pasos afuera, no de su lado, sino detrás de mi casa. Me levanté de inmediato, pero me quedé quieto. Escuché la grava crujir bajo un peso, pasos lentos. No eran pasos de alguien caminando hacia algún lado, eran pasos de alguien que realmente se están tomando su tiempo. Pasos de alguien que observa, pasos de alguien que no quiere ser escuchado. Me acerqué muy despacio a la ventana de la cocina. Apenas levanté 1 centímetro la cortina para mirar afuera. No vi su rostro, pero vi algo que me heló. Alguien estaba parado detrás de mi casa, una silueta, quieta, demasiado quieta. No se movía, no respiraba fuerte, no hacía nada, solo estaba ahí, mirando hacia mi dirección. Pero no estaba mirando dentro de la ventana. No, estaba mirando la pared que compartimos. Como si supiera que detrás de esa pared está mi habitación. Me aparté de la ventana sin hacer ruido. Y entonces escuché algo corto, casi imperceptible. Una risa suave, pero no la típica risa que había escuchado detrás de la pared. Esta era diferente. Era una risa contenida, como si alguien se estuviera divirtiendo sin querer estallar. Me fui directo al cuarto, cerré la puerta
y me senté en la cama temblando. Yo no soy alguien paranoico, nunca lo fui, pero esa noche sentí un miedo que no conocía, un miedo que se pega en la piel. Pensé en llamar a la policía, pero no sabía qué decir. Creo que mi vecino está parado atrás de mi casa sin moverse. Eso no era ilegal, solo inquietante. Me quedé despierto hasta las 3 de la madrugada. Y cuando por fin reuní el valor para asomarme otra vez, ya no estaba. Pero algo peor estaba ahí. Había una marca en el vidrio. Una marca, como si alguien hubiera pasado un dedo por la humedad de la ventana. Una sola línea vertical. Una marca que antes no estaba. Una marca que decía sin decirlo, estuve aquí. No dormí. El día siguiente fue aún más extraño. Él salió a su jardín a las 7 de la mañana. Como siempre, con esa expresión vacía y esa sonrisa tensada que no parece feliz. Solo me dio un gesto con la cabeza. Ni un hola, ni una pregunta, solo ese gesto. Como si me estuviera saludando sin ganas. Como si ese movimiento fuera solo una excusa para mirar qué tan nervioso me veía. Y creo que lo notó, porque su sonrisa se hizo más amplia. No escuché golpes durante un par de días, no escuché nada. A veces pensaba que quizás ya se había ido, que me había imaginado todo, que estaba exagerando. Y justo cuando empezaba a relajarme, algo volvía. 3 noches después, cerca de las 2 de la mañana, escuché algo en su patio. Esta vez no eran golpes, ni risas, era una pala. Escuché el sonido del metal entrando en tierra mojada. Escuché el esfuerzo en cada movimiento. El ritmo era constante, como si llevara horas haciendo lo mismo. Me acerqué a la ventana más cercana, sin encender las luces. Moví apenas la cortina, y ahí estaba él, en su jardín, cavando. Había un agujero grande, demasiado grande para hacer algo normal. Y junto a él, algo envuelto en una sábana. No se movía. No sé si era una persona, no quería saberlo, pero el tamaño coincidía con el de un cuerpo. Me quedé congelado. No sabía si correr, si grabar, si llamar a alguien. Pero mientras trataba de decidir qué hacer, él levantó la cabeza. No hacia mí, no hacia mi ventana, hacia su propio techo, como si hubiera escuchado algo arriba, como si hubiera escuchado algo que yo no escuché. Eso me dio el tiempo suficiente para alejarme sin que me viera. Me quedé sentado en la oscuridad, respirando despacio, sintiendo el corazón en los dedos. Las siguientes noches seguí escuchando cosas, pero cada vez más claras. Arrastrar objetos, golpes cortos, puertas cerrándose, risas contenidas. Yo no quería saber más, pero una parte de mí necesitaba entender qué estaba pasando, no por curiosidad, sino porque tenía miedo de ser el siguiente. Porque en historias así, el nuevo del vecindario siempre es el más vulnerable. Decidí observar, sin acercarme, sin hacer ruido, solo mirar desde lejos. Y cuanto más miraba, más convencido estaba de que ese hombre estaba haciendo algo horrible. No una vez, no dos. Era algo constante, algo que hacía parte de su vida. No era un crimen impulsivo, era una rutina. La primera prueba más clara la encontré sin querer, mientras tiraba la basura. El viento levantó algo en su patio, una bolsa negra, rota en la esquina. Quise ignorarlo, pero cuando el viento abrió la bolsa un poco más, vi dentro algo que jamás olvidaré. Un zapato pequeño, de mujer. Y junto a este, lo que parecían uñas rotas, como si alguien hubiera intentado escapar. Me alejé rápido, tratando de no mirar a ningún lado. Temía que él estuviera mirándome desde alguna parte. Esa misma noche, escuché un sonido que me hizo temblar más que todos los golpes, risas y gritos juntos. Escuché un llanto, pero no el llanto de alguien al borde del sufrimiento. Era un llanto desesperado,
como de alguien que está pidiendo ayuda con todas sus fuerzas, pero tiene la boca tapada. Era el sonido de alguien vivo, y estaba del otro lado de mi pared. Me di cuenta entonces de que esto no era solo algo extraño, no era solo un vecino raro, no era un tipo excéntrico, era alguien peligroso, de verdad peligroso, y yo era el único que parecía escucharlo. Desde ese momento decidí seguirlo, no físicamente aún, solo desde mi ventana, desde lejos, con cuidado, observando sus patrones. Vi que salía siempre a la misma hora, que usaba una linterna aunque hubiera luna, que cargaba siempre los mismos costales, que nunca encendía luces dentro de la casa. Y lo más extraño, nadie más del barrio hablaba con él. Era como un fantasma que dejaba marcas reales. Durante una semana completa, registré mentalmente todo lo que hacía, a qué hora salía, a qué hora volvía, en qué momentos sus ruidos eran más fuertes, qué días llevaba costales, qué días cavaba. Y cuando conseguí suficiente información, decidí seguirlo por una noche. Pero no lo seguí de cerca, mantuve distancia, muy lejos. Él caminaba hacia el final de la calle, donde empezaba el terreno baldío. Llevaba un costal a cuestas, pesado, muy pesado. Me mantuvo oculto detrás de una camioneta abandonada. Lo vi caminar hacia un punto específico entre los árboles, y ahí, con la luz de la luna, vi algo que me heló. Había varios montículos en el suelo, y él empezó a cavar otro. Me tapé la boca para no hacer ruido. Lo observé durante casi media hora, y entonces él se detuvo, no por cansancio, no por escuchar algo. Se detuvo para girar la cabeza lentamente hacia donde yo estaba. No sé si me vio, no sé si escuchó algo, pero esa pausa, esa manera en que levantó la barbilla, muy despacio, esa sensación de que estaba escañando la oscuridad, me hizo retroceder sin hacer un sonido. Me fui de ahí temblando. Llegué a mi casa sin sentir las piernas. No prendí ninguna luz. Solo cerré la puerta y me quedé sentado, sin poder procesar lo que acababa de ver. Pero el verdadero horror llegó al día siguiente. Cuando salí por la mañana, encontré algo en mi puerta, algo que no debería haber estado ahí. Una piedra, y encima de ella, una nota escrita con marcador negro que decía: la noche es larga y tú ya no duermes. No decía mi nombre, no decía nada más, solo eso. Pero no necesitaba más para entenderlo. Él sabía que lo estaba siguiendo. Finalmente, entendí que no podía seguir viviendo con ese hombre a solo unos metros. Agarré mis llaves, una mochila y salí sin mirar atrás. No me importó dejar muebles, ropa, nada. Solo quería poner distancia entre él y yo. Corrí hacia el auto y mientras encendía el motor, alcancé a verlo salir de su casa. No corriendo, no gritando, sino caminando con esa calma perturbadora, como si hubiera estado esperando exactamente ese momento. Levantó la cabeza y nuestras miradas se cruzaron por un segundo que se sintió eterno. Esta vez no sonrió, no hizo gesto alguno, solo me observó, como si estuviera guardando mi rostro en su memoria. Apreté el acelerador y me fui de ahí a toda velocidad, sintiendo sus ojos clavados en mí, incluso cuando la calle dejó verse en el retrovisor.
Mientras me alejaba, con el corazón desbocado y las manos sudando en el volante, supe con absoluta claridad que no había escapado del todo, solo había ganado un poco de tiempo, porque alguien como él no olvida, y menos a alguien que lo descubrió.